La Junta Pro Semana Santa de Zamora ha concedido su máxima distinción, el Barandales de Honor, que se entrega cada domingo de Ramos, a David Rivas Domínguez, el músico y compositor toresano, todavía joven, que atesora ya una prolífica obra donde hay marchas procesionales propias que se han convertido en himnos de aquí y de allá, perdónalos, como bien imagináis, adaptaciones que constituyen momentos imprescindibles como esa alborada que hace ya que no podamos imaginar un domingo de Pascua sin ella, u otras obras de acompañamiento a cantos, por ejemplo, que engrosan un currículum excelso y un patrimonio único, como es el musical que tiene la Semana Santa de Zamora. Distinción merecidísima, porque sobre todo se trata de que el Domingo de Ramos, más allá de que yo quiera cambiar el acto de día, el momento de la celebración del pregón, donde se entrega el Barandales de Honor, aporta un momento de inauguración solemne de nuestra Semana Santa tan singular como única, y a los que por allí no solemos caer, nos satisface de forma extraordinaria que quien sube a ese estrado sea uno de los nuestros. Felicidades, pues, porque el órgano cofradiero vive estos últimos años una tendencia atinada que no es otra que premiar el trabajo individual para conceder este galardón, que dicho sea de paso, gusta más que lo tengan las personas de la Semana Santa que no algunas instituciones, cuyo denodado esfuerzo y trabajo, claro que merece un reconocimiento, pero cuando se le concedió a algunas, al menos a mí, me resultaban unos galardones un tanto insípidos. Y hoy no hay mucho más que decir, porque la admiración a Rivas es tan enorme que incurriría en ese error del periodismo, sincero error, pero error al fin y al cabo, de confundir la línea emocional sentimental con la de valorar rigurosamente un acto que considero de justicia, como así me parece este Barandales de Honor. Detrás del Rivas compositor se esconde un trabajo incansable como buen maestro, bueno casi único en lo suyo, autoexigente al máximo, comprometido, y por detrás de lo que se ve en su formidable trabajo, pues también hoy tengo que decir que hay un tío al que considero atento, ¿no? Atentísimo, seguramente gracias a la buena gente que seguramente le formó, como sus padres, a los que también tengo el gusto de conocer y de haber compartido buenos momentos con ellos. Su música es el sello que le define, porque consigue emocionar al que la escucha, pero sobre todo, su persona llena a quien tiene el placer de disfrutarla. La Semana Santa le reconoce como uno de los grandes por su aportación. Esa obra, ese seguir la estela de maestros como el toresano ilustre Jesús López Cobos, hace que también merezca ya algún reconocimiento social más, en mi opinión, porque ya se sabe, mejor será reconocer la trayectoria de alguien en vida por exceso que no hacerlo arrepentidos por defectos cuando ya no estén. Felicidades, David. Ecce Homo, el podcast de la Semana Santa de Zamora. Con Jaime Rebollo. Bueno. Ya te ha alegrado ya el programa, ¿no? ¡Qué cosita! Hoy hay sorpresas. ¿Esto puedo presentar una moción aquí y ahora? No la vamos. Puede ser la del año que viene, pero este año no. Este año solo es para hoy. Yo solo pido que pueda ser cabecera de programa el año que viene. Puede ser. ¿Por qué venimos tan iguales? Bueno, pues porque luego es el día nos llaman lo que nos llaman en los grupos de WhatsApp, pues, a ti y a mí. ¿Cómo nos llaman? Hacen analogías sobre parejas radiofónicas. Bueno, pues yo tengo una camisa a cuadros azules y blanco, y tú también. La tuya es bastante más pija que la mía. La mía es más pija, pero porque yo soy pues un señor padre. La diferencia es la esa. diferencia. No hay más. En el resto prácticamente similares. ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a la ortodoxia. A la ortodoxia, hostia. Hola, ¿qué tal? Viernes 13 de marzo, viernes de la tercera semana de Cuaresma según la liturgia. Cuarto ya para los calendarios pragmáticos al uso, edición 164 de Ecce Homo, una edición que sí
que va en consonancia con el grueso del programa, que o sea, una edición en la que el editorial va en consonancia con el grueso del programa, que se me complica el redactar, el castellano, esto es un montón de complicaciones constantes. Y que además es darnos una satisfacción este programa, como la que supone hablar con David Rivas, que es una eminencia musical, toresano ilustre y barandales de honor de esta Semana Santa de Zamora, que yo creo que es un gran regalo para celebrar su 45 cumpleaños. Igual no le gusta que llegue la edad, pero... No sé, lo has dicho, que o sea... se fastidie, ¿sabes? O sea, que... No está aquí todavía, así que... Óscar Coscarón, director de este programa, muy buenas. Hola, Jaime Rebollo. Qué bien, ¿no? O sea, mola. ¿Cuál? La propuesta de intenciones. O sea, ya sabe todo el mundo que vamos a hablar de David Rivas. Sí, claro, David Rivas. Y con la música, porque toda la música que hoy se escucha en el programa es de David Rivas. Todo. Es decir, es un monográfico de él. Pero tengo una duda. Claro, porque no me los... No te los he pasado. No. No ponen nombre. En el guión que nos has dado... Porque quiero que las escuches a ver si eres capaz de reconocer todas. Hay dos muy nuevas. ¿Muy nuevas? Sí, hay dos. Una muy nueva. Bueno, yo creo que las dos son del mismo año, incluso. De 2024. Perdón, 25. Sí, creo que son de 2025 las dos. Luego la de cierre la tienes, la de a tempo no la tenemos. Y luego los separadores tampoco la tienes. La de las noticias tampoco. Es verdad. Vademecum tampoco. Es que tenemos mucho hoy. O sea, todas esas cabeceras hoy han cambiado en honor a David Rivas. Bueno, la Semana Santa de Zamora homenajea a la música este año. Yo creo que es a toda la música de la Semana Santa y en particular lo define esta distinción, insistimos, de barandales de honor a David Rivas, que se ha convertido pues en lo que os he contado ya. Sí, incluso el spot va un poco acorde, todas las campañas que está haciendo el patrón de todo el turismo van acorde. Lo que va a hacer la Santa Merienda va acorde. Ahora. Perdón. Ahora hablamos de la Santa Merienda. Tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, algún acuse de recibo tenemos, ¿verdad? Tenemos un acuse de recibo. Por favor, dejadnos de regalar cosas. No nos las merecemos. No. Vamos a ver. Acuse de recibo no es eso. Al contrario. ¿Qué quieres que diga? Que se extienda, que aquí, si vienes al programa... No hace falta traer nada. No, que lo traigan. No, hombre, no, por favor, de verdad. En estos momentos echo de menos a David para que te ponga las cosas en su sitio. Amparo Burgos, un mensaje para ti. Si te invitamos al programa es por tu saber hacer y por tu gran conocimiento de la Semana Santa. No hace falta que nos regales dulces. Ya lo dije, a mí me lo podéis regalar, a Jaime regalarle pues brócoli o cosas un poco más interesantes para su dieta. Todavía no hay nadie que se haya acordado de mí en ese sentido. No, o sea, pero... Yo creo que Jesús, el último programa de la temporada, me va a regalar, dice, toma unas lechugas del huerto de Perilla. Aún así, muchas gracias, Amparo, por las pastas que nos ha regalado y nos ha traído aquí al estudio. Bueno, pues eso, que el sumario es muy sencillo. Es una tempo especial que va a haber y que tenemos el barandales de honor, así que... Eso es, hay una parte de noticias, como siempre, para tratar toda la actualidad de la Semana Santa. Hay un Vademecum. Hay un Vademecum, es verdad. Dedicado también a... Bueno, ya sabes cómo lo hace Edu, pues a su estilo. Se lo dedica también a David Rivas. Y luego lo que has dicho, tendremos a Sara en un tempo largo y tendido en el que pues ahí hablaremos con David Rivas también de todo lo que ha hecho, de lo que supone para él el Barandales de Honor y demás. Oye, Óscar, barandales de honor, ¿a quién sí y a quién no? No sé si has echado de menos o echas de menos alguna distinción... Con esto no contabas. No. Es que, en fin. Yo estoy un poco de acuerdo con el editorial que has dado. Es decir, instituciones... Yo entiendo en determinados momentos que se lo tengas que dar por el mero hecho de que son los que más contribuyen a ello. Pero es que es su función en muchos aspectos. Es decir, claro. Por eso que digo se lo den, por ejemplo, yo pongo nombres, tú no te atreves, yo los pongo. Se lo den a la policía, a la Guardia Civil, a la Protección Civil. Hacen su trabajo. Muchas gracias. Exacto. Pero no. Yo quiero decir, cuando monopoliza una institución de este calibre
la concesión del barandales de honor a mí me resulta insípido. Porque en ese mismo acto, pues puede decir la Junta por Semana Santa, pues mira, en el acto del barandales de honor este año va a haber una mención especial y le compras en vez del barandales de honor, pues le das una, yo qué sé... La esquila. ¿Sabes? Claro, en vez de la esquila del barandales de honor, pues le haces otro trofeo, otra distinción en forma de placa y tal, que tengan su espacio de gloria, por supuesto, en la celebración, en el acto, pero yo creo que queda un poquito descafeinado el premio, o en años anteriores quedó descafeinado, sobre todo porque lo tenía por aquí. Claro, o sea, es que hubo unos años que 2017, la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno. Previamente había sido la Caja Rural en 2015, la Comandancia de la Guardia Civil en el 18, en el 19 la Policía Nacional, en el 20 la banda de música Maestro Nacor Blanco. O sea, es que hubo 5 años, que bueno, menos mal que se colocó Monte en el 16, pero hubo 5 años consecutivos donde no le dabas esta distinción que la dabas a colectivos o a instituciones, pero no la dabas a... Dices, joder, pues yo creo que me llena más, ¿eh? Es una humilde opinión. Y no es llenar o no, es... ¿Qué sentido tiene ese barandales? Es decir, es hacer algo, o sea, por lo que tengo entendido, es hacer algo, una aportación hacia notable. La Semana Santa. Exacto. ¿Vale? Entonces, en este aspecto, es lo que dices tú, hacer tu trabajo ya es agradecimiento suficiente por que lo haces. Sí. ¿Vale? Entonces, pero bueno, no te metas en estos marrones, por favor. Vamos al programa. Vamos al turrón. Vale, ¿algo más así que se me olvide en el sumario? No. Nada más. Bueno, pues nada, que Jesús Blanco ya está a los mandos del programa, haciendo que esto suene como Dios manda, en esta casa que nos acoge, que es la suya, y la de todos los oyentes de Excemo, ¿por qué no? Que es Cope Zamora, por supuesto. En nombre de todos os habla Jaime Rebollo. Es viernes, es 13 de marzo. Vértigo absoluto cuando te tengo que decir que antes de empezar tienes que saber que faltan, o casualidad, 13 días... 12 más 1. Para que sea jueves de pasión, o de traslado que decimos por aquí, 16 días para que volvamos a vivir un nuevo Domingo de Ramos. ¡Empezamos! Si tienes aceitadas en casa los 365 días al año, este es tu podcast. Las noticias, con Óscar Coscarón. Venga. El separador me ha despistado. Y te explico por qué. Porque considero que es una de las sorpresas que nos tienes al final. ¿Por qué? Porque Rey de Reyes es nueva. Claro. Bueno, o sea, que igual, o sea, solo ha sido un fragmento, pero no es óbice para que suene entera otra vez. No. Perfecto. Y esto es Llanto. Así es que no me salía. Llanto por Cristo muerto. Eso es. Esto es un temazo. Esto es un marchón, un temazo. Un temazo. ¿Se puede hablar de temazo? Por supuesto. Vale. Lo son. Tiempo de noticias, muchas y variadas. Venga, empezamos. La Santa Merienda. Te ayudo yo, ¿eh? Hoy, o sea, felicidades, que hoy es el día, ¿eh? Pues bueno, hoy es el día, sí. Oye, bueno, ya vas a querer que te felicitemos por otra cosa, pero te esperas todavía unos cuantos, 20 días te quedan, majo. Vale. Para que te felicitemos de verdad. Pero hoy os felicitamos porque la Santa Merienda hoy presenta su programación. ¿Se puede decir? Sus acciones o su acción promocional de la Semana Santa. Para la Semana Santa 2026. Pues cuéntamelo. Spot, itinerario y cartel a las 7 de la tarde. ¿Y qué quieres decirme?
que es hoy, se presenta hoy. ¿Qué quieres que te lo cuente? Claro. Pero no lo puedo contar, ¿no? Lo cuento en el siguiente programa. Hombre, claro, deberías. Claro, pues no te voy a contar más. A las 7 en la Lóndiga, el que quiera. Porque el que te está escuchando a las 7 de la mañana, aunque claro, es que más de uno. Aunque lo estemos grabando, no querrás que a las 7 de la mañana claro. del viernes. Es que hay gente que a las 7 de la mañana no se escucha los viernes. Lo sé. Por eso, el que quiera, es que a partir de las 7 en la Lóndiga, o si no en redes sociales, pues lo colgaremos libre, todos. ¿no? Hasta Entrada libre hasta completar aforo, con el pregón de Manuel Alejandro López Pérez, director de la banda de música de Zamora. El primer pregón. Lo mismo lo hago socio. Antes de que lo dé. Algo, ¿no? Sí, claro, siempre. Un botijo o algo. El regalo del pregonero de la Santa Merienda es un botijo, un puchero de Pereruela. Sí. Nos vamos con Luz Penitente. Este sábado, taller infantil de la Semana Santa de Zamora, requiere inscripción previa. Del 13 hasta el 5 de abril es la exposición fotográfica de Semana Santa con obras de Víctor Garrido, que se presenta hoy, ¿vale? En el Universal 2.0. El 17 de marzo a las 8:15 en el Hotel NH Palacio del Duero, presentación del itinerario de temas creativos, una tirada de 10.000 ejemplares. También otra cosa que se presenta el 25 de marzo a las 8:30, también en el Miércoles de Pasión. NH Palacio del Duero, se presenta Cuarta Estación con el título Prueba de carga. El viernes 20, te cuento que hay un Vía Crucis del Santísimo Cristo del Perdón y la Misericordia. A las 7 es la Eucaristía y a las 7:30 el desfile procesional. El Vía Crucis, El Vía Crucis, te he dicho. El Vía Crucis del Santísimo Cristo. Es que lo has dicho, el un es más indeterminado. Y no. Este Vía Crucis ya tiene una determinación y cuidado. Claro, porque es el tercero. Entonces, quizás en el próximo programa pues haya que hablar con ellos. Quizás no. Haremos la previa en el próximo programa. Perfecto. Recordemos que es tercer año de prueba y que el trabajo que hace la Cofradía de la Peña de Francia, presidida por Lorenzo Granados y... Bueno, es secretariada, creo, por Alejandro Pellés. Pues la intención es que esto se convierta por derecho en cofradía en 2027. Ahí lo tenemos. Venga, te dije que en el anterior programa ya dije que iba a hacer un pequeño guiño siempre a la provincia. Hoy vamos a hacer 2 guiños. Yo voy a hacer 3. Villalpando vale. estrenará su declaración como fiesta de interés turístico regional. En el perfil de la Junta Pro Semana Santa puedes ver vídeos de cómo se prepara la celebración, cómo van preparando, vistiendo a los pasos. Muy, muy interesante y muy buenos vídeos, he de decir. El cartel... Tiene cositas la Semana Santa de Villalpando. Sí, claro que tiene. ¿Tú la conoces? Yo la conozco y tiene cositas. El cartel es una obra con el nombre de Trazos de José Luis Pulido Calvo, que representa al Nazareno de Villalpando. Su obra cumbre, seguramente. Seguramente. Villalalbo, la Asociación Cultural Banda Jesús Nazareno, celebra sus 30 años de la fundación. Hombre, ¿vale? Juanma. Este domingo hay un café benéfico con ensayo a puertas abiertas, exposición de dibujos del concurso de fotografía, de fotografía y de maquetas de Marcos Vergel. Y me voy a Benavente. Claro, el cartel de su Semana Santa 2026 tiene como protagonistas a la Virgen de las Angustias en el momento de la caída del manto, en su encuentro con Jesús resucitado, obra de Manu Maniega. Y hasta el 5 de abril en la Sala Oriental de la Casa Solita puedes ver más de 400 obras, fotos, dibujos sobre la Semana Santa de Benavente. Por cierto, leía esta semana que también debe haber cierto revuelo por los recorridos. Sí, porque están haciendo obras de pavimentación y todavía estaban valorando qué recorridos nuevos en la Rúa o en hacer. Herreros, sí, es una de las principales. Sí, de hecho es otra de las Semanas Santas de la provincia que tuvo el reconocimiento declarado de interés turístico regional. Correcto. ¿Nos vamos a la Junta Pro ya? Vale. No, me refería antes con lo de varios guiños, que hoy, ya que está Rivas luego, un guiño a Toro. Pues sí, claro, pero eso ya que lo cuente él. Sí, claro. ¿No? A donde la conversación nos lleve, querido. Oh, qué bonito. Junta Pro Semana Santa. Estuvimos en la presentación de la revista Barandales, ¿vale? Estas son ¿Estuviste? Bueno, estuviste. Yo cuando hablo en plural, porque formamos parte de un equipo. Que sí. ¿Vale? Pero, o sea, por favor. Que se note. Las novedades nos las cuenta su director, Juan Manuel Lorenzo Díez. Pues como colaboradores tenemos este año a Enrique Alonso Silván, nuevo sacerdote de la diócesis de Zamora, el cual es una alegría, ¿no? Y dejo un pequeño texto. Eduardo Álvarez Ayer, hablando de 3 obras un poco desconocidas de Comonte. Óscar Antón Vacas, que realiza artículo de todas las apariciones de la Semana Santa en el cine.
que ha habido de la Semana Santa de Zamora, menciones. A Víctor Argüello García, Gustavo Cabanas y Gustavo Tobar, que han compuesto recientemente 3 marchas procesionales, ¿no? A Luis Felipe Delgado de Castro, pues una de las voces más acreditadas de la Semana Santa, que deja un artículo de la sentencia. A José Carlos de Vera Maillo, que escribe sobre Pedro García Álvarez, quien por cierto fue director de esta revista a principios de los años 2000, ¿no? Y es una de estas pérdidas recientes que se han sentido, como la de Comonte. A Pablo Peláez Franco, que deja un estupendo artículo del diario de José de Altamirano, una persona de la época del Barroco, ¿no? El que ha rescatado su diario, ¿no? Y en él se han podido sacar cosas interesantísimas, pues, de la vida cotidiana de la ciudad, de las devociones, y entre ellas aparece mencionado pues la primera vez que se celebra el novenario a Nuestra Señora de las Angustias, ¿no? Por supuesto, y más sentido que nunca, a José Ángel Rivera de las Heras, quien no está ya entre nosotros desde hace unos días, ¿no? Este es su último artículo, el último que dejó escrito. Habla sobre la exposición Espejo del Alma, ¿no? Que fue también su última exposición realizada aquí en la Diputación, del artista Ramón Álvarez, que él estudió y llegó a publicar, de hecho, un libro editado por la Junta de Semana Santa hace unos años. A Óscar Manuel Romero, restaurador también hace unos poquitos años del paso de camino del Calvario, conocido como 5 de Copas, que también realizó un artículo muy interesante sobre esta intervención que hizo. A Sandra Turrada, hablando sobre los congresos de cofradías y encuentros, y a Rubén Villar Fernández, hablando del tema musical. Bueno, te he de decir que es un acto con poco empaque para ser la publicación oficial de la Semana Santa de Zamora. Así que has dicho antes que el Barandales está incluido dentro del pregón y demás. Jolín, me parece que la revista Barandales, con todo el trabajo que lleva, pues creo que deberían buscar la manera de presentarla de una manera más atractiva, ¿vale? Por cierto... ¿Qué tal está? Bien. La revista. Bien, la revista visualmente siempre es muy atractiva y el contenido... Pues como en todo, hay partes muy interesantes, muy diferenciales también. Muchos estudios, por ejemplo, lo que ha contado del diario es muy interesante. Sí. Pero es lo que te digo, o sea, hay un trabajazo detrás que creo que no tiene ese empaque que debería tener. Que, por cierto, ya que estuvo allí Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación, te cuento que el Patronato de Turismo ha llevado a cabo una acción en Madrid con la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora y Nacor Blanco. Iban por determinadas calles de la ciudad. Ah, sí, han presumido mucho en redes estos días. Efectivamente, iban tocando y diferentes influencers... ¿Y cuándo? ¿En qué consiste? La acción ha sido en tocar, o sea, diferentes marchas... Iban haciendo como un pequeño desfile y diferentes influencers, que eso es lo que de verdad luego vende, es decir, vendes la acción allí, pero luego han contratado a diferentes influencers, ya te digo yo que están contratados, que se han hecho eco de la acción para decir que Zamora está a una hora. Pero ¿y eso ya ha pasado? Eso ya ha pasado. O sea, los influencers están compartiendo posts. Todo ese contenido, efectivamente. Vale. Es que me salió en TikTok el otro día. Claro. Una señorita, bueno, no sé si llega a la categoría de influencer esta chica, no sé, a veces se embolica la gente en hacer analogías con el sur y generalmente cuando te pones a hacer estas cosas metes la pata. Bueno, a ver, no es una mala acción, ya te lo digo. O sea, la acción está bien, bueno, es darle un poco de continuidad a lo del año pasado, todo el tema de hecho, comentó que debido a las elecciones la campaña no se ha podido presentar y se presentará el próximo martes 17 en el Teatro Ramos Carrión, porque se va a presentar con un itinerario y toda la línea esta de sonoridad, de sonidos y demás. ¿Tienen que ver las elecciones con una acción pues promocional no del puedes, Patronato de Turismo? Porque no puedes hacer nada. Bueno, mira, venga, hasta luego, Mari Carmen. Bueno, yo te cuento lo que se dijo. Te recuerdo las fechas de los pregones. Fernando Valera en la Casa de Zamora en Vigo mañana. El 14 de marzo a las 8, mañana. Miguel Ángel Hernández en Salamanca el 18 de marzo a las 8. Sara Pérez Tamames en Valladolid el 19 de marzo a las 7, Yanela Clavo en la Casa de Zamora en Madrid el 22 de marzo a las 12 y Jesús Losada en Zamora el Domingo de Ramos a las 12.
Y te recuerdo que puedes seguir viendo el cartel pictórico de Carlos Adeba hasta el 20 de marzo en la sede central de Caja Rural. Puedes decir la dirección, que siempre la dices. Santa Clara 32. Perfecto. De hecho, comunico que esta mañana voy a estar yo en Caja Rural viendo el cartel. Muy bien. Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo. ¿Te parece maravilloso? Me parece lo que tú quieras. Este sábado, Cabildo Mayor, a las 6, en segunda convocatoria, en el Museo Etnográfico. Ya pueden correr los del fútbol, porque no, igual. Del 20 al 21, el Triduo. El 25, Descendimiento del Cristo a las 8. Y el 26, el Solemne Besapié, de 6 a 9. De la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor de Jesús de Luz y Vida no hay novedades. De la Real Cofradía de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, también este sábado a las 7, misa por los difuntos en la capilla del Seminario Menor, y a las 8, la Asamblea General Ordinaria. De la Hermandad de Jesús en su tercera caída, pues este domingo es el acto de bienvenida a los nuevos hermanos a las 6:30 en San Lázaro, y ya está disponible el número 7 de la revista digital Tercera Caída en sus redes sociales y web, puedes acceder a ella. Está chula, ¿eh? Ya la he visto y la revista está chula, ¿eh? De la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, hoy es el último día del Triduo, a las 8 en San Vicente. Primera asamblea que hemos tenido la semana pasada, Cofradía de Jesús del Vía Crucis. Hombre. Se celebró el pasado viernes 6. Sí. 2025 se salda con 51.150,82 euros de ingresos, 46.001 euro con 99 en gastos. El saldo es de 5.148,83. A 1 de enero la cofradía cuenta con 14.564,44 euros. Te cuento también que José Ángel Rivera de las Heras ha sido declarado capellán mayordomo de honor. Los presupuestos de 2026 que se aprobaron son los siguientes. Ingresos. Me lo tenías que haber puesto. Me has metido ahí a José Ángel en el medio para de la diferenciar. 42.830 euros, gastos 43.340, el saldo negativo, 510 euros. ¿Y esto por qué? Porque el libro de la esperanza, que se regala a los hermanos, es gratis para los hermanos al retirar la cera del año. Sobre el recorrido, no hubo ningún comentario de por qué se sale de San Andrés. El Vía Crucis este año lo leerá Blas Leal Delgado, nieto de fundadores y exsecretario. Y sobre el balance de los 4 años, prácticamente 4 años. Aprovechó Antonio Pedrero a hacer el balance, pues porque hasta donde yo sé, yo creo que serán convocadas oficialmente las elecciones nada más pasar Semana Santa y puede que en mayo haya que votar. Te cuento lo que contó. Destacó la dignificación de la sede, una de las cosas que más le enorgullecen, el registro de hermanos, la actualización de la gestión, la reducción de la morosidad, la actualización del inventario, y es la primera cofradía registrada en la EAT para que el donativo de la cuota se desgrave en el IRPF. EAT, para el que no sepa, es la agencia tributaria. Exacto. Hacienda, ¿sabes? Hacienda es la primera cofradía. Creo que ya no es la única, ¿eh? Pero es cierto que el Vía Crucis ha sido la primera en establecer en que sus cuotas que pagas mediante los recibos puedan ser desgravadas. Jesús Blanco, entérate esto, cuando presentes el IRPF puedes meter el donativo, claro, de la cuota del Vía Crucis. También te cuento que tras la presentación de la demanda contra la banda Urbano, la empresa y la cofradía, a través de sus abogados han llegado a un acuerdo amistoso para que la empresa se haga cargo de la reparación de los desperfectos que tiene el manto de la Virgen de la Esperanza después de Semana Santa. Hablaremos con Toño, pero vamos, desde aquí hay partes que han tenido mucho y muy buen curro en estos 4 años y bueno, pues como hermano del Vía Crucis, pues yo lo agradezco. Y lo que has comentado de que las elecciones y que Toño Pedrero dijo que se iba a presentar. Sí, sí. ¿Vale? Nos vamos a la Hermandad Penitencial de las 7 Palabras. Siguen con las celebraciones de las 7 Palabras todos los martes a las 8:30 en la Iglesia de la Horta. El 24 de marzo es el rito de entrada a nuevos hermanos. De la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, sin novedades, ¿vale? No hay novedades. De la Hermandad... Que entregan velas a cascoporro ahí. Bueno, pero eso, claro, eso hay que... Lo hacen todas. Efectivamente. De la Hermandad de Penitencia de las Capas, el viernes 20 de marzo a las 8, concierto de la Banda de Música de Zamora y de la Banda de Nacor Blanco en San Ildefonso. Lunes 23 y miércoles 25, ensayos del coro a las 8 en la Iglesia de San Claudio de Olivares. La Cofradía Virgen de la Esperanza celebra su segundo taller de colocación de mantillas y peinetas este sábado. La Cofradía de la Santa Veracruz, Disciplina y Penitencia, el 21 de marzo, el rito de entrada de nuevos hermanos en San Juan.
Y nos vamos a la segunda asamblea. Penitente Hermandad de Jesús Yacente. El pasado miércoles se bendecía el nuevo local de la cofradía, coincidente con la erección canónica de la hermandad. Un proyecto que, con muchos años de planificación, que ve la luz ahora. La terminología existe, o sea, igual algunos habéis asustado. Es que existe la palabra erección con el apellido canónica. No tiene nada que ver con... Se ha apagado, se ha encendido Windows. Casualmente hablando de erecciones. Qué mal suena. Bueno, todo. más allá del fenómeno físico. Vale, venga, seguimos, por favor. Que te estaba hablando no del estás tú, del local. No este estoy yo hasta por hablar de elecciones, no. Un proyecto con muchos años de planificación que ve la luz ahora, y tal y como nos explica su hermano mayor, Dionisio Alba. De una gran satisfacción, precisamente por haber conmemorado la erección canónica de la hermandad. Eso para mí era lo más importante. Faltan detalles, pero queríamos que la bendición fuera hoy. Eso es importante. ¿Cuándo se empezó a preparar? Bueno, pues últimamente hará como unos 7-8 años que empezamos a tomar las cosas en serio. Desde que se creó la hermandad siempre ha tenido algún lugar para reunirse. Cuando fue la iglesia de la Concepción ya desaparecida, allá había un pequeño cuarto donde se guardaban enseres y donde se reunía el cabildo, hermanos, y siempre ha habido un espíritu de unión y de tener un sitio para estar juntos. En los primeros años también, como eran la Acción Católica, pues también se utilizaban los locales de Acción Católica y siempre estuvo muy vinculada la hermandad no solo a hacer un día de procesión, sino a hacer actividades durante todo el año. Ese ha sido desde que se creó, desde hace 85 años. Lo hemos podido poner en práctica ahora y llevamos muchos meses, últimamente muchos años, hasta que hemos conseguido primero el local, el irlo pagando, amortizando poco a poco, como dentro de nuestras posibilidades, porque una de las prioridades que siempre hemos dado es que no debíamos de perder nunca la obra social. Es decir, que no íbamos a destinar todos nuestros dineros para comprar el local. No, la obra social se ha mantenido y el local lo hemos conseguido. Bueno, cuéntanos, que tú estuviste allí. Bueno, pues que ha quedado bien, que lleva 7 años el Yacente con esta obrita, desde que compraron, o desde que materializaron la compra del local hasta que ha visto la luz, y ya está. A mí me pareció, porque claro, era la sorpresa un poco que se guardó Dionisio, era explicar, porque claro, la obra no está, es evidente que no está acabada. De hecho, bueno, la puerta, lo puedo contar, la puerta de la Casa de Hermandad no va a ser por donde entramos a la inauguración. Entonces, pero bueno, pues aprovechando el 85 aniversario de esa constitución de la canónica de la hermandad, de la declaración oficial, pues ha querido hacer, y bueno, yo creo que la obra está muy bien pensada y les va a quedar una cosa funcional, un local funcional para almacenamiento de enseres y para vida de hermandad, que oye bien. Bien. Y que allí, como diría el otro, como dijo un amigo, se congregaron todas las fuerzas vivas de la Semana Santa de Zamora. Bueno, también te cuento, cambiando de tema, que celebraron... Yo fui a hablar con Dionisio, a mí no me cuentes historias. Te cuento que celebraron su Cabildo Mayor con una única novedad, si la quieres contar así, que es la salida del tránsito. Dionisio Alba destaca la ausencia de variaciones en lo que es la procesión en sí y la confraternización existente en la hermandad. Bueno, la mayor satisfacción que podemos tener los hermanos y el Cabildo Menor en estos momentos es que si tú ves las fotografías que están expuestas del primer año, del segundo año, no ha variado para nada la procesión. Es decir, que el espíritu se mantiene el mismo. El Cabildo, pues durante todos estos años que llevamos y desde la creación de la hermandad, ha sido siempre un cabildo constructivo, un cabildo de intentar aportar ideas y no poner zancadillas. Y entonces así se consiguen muchos logros. Esa confraternidad que existe en la hermandad de Jesús Yacente no la debemos de perder nunca.
Y esta es toda la información que tenemos de la asamblea de Jesús Yacente. No tenemos más. Bueno, y el agradecimiento a las monjas del tránsito que dio, porque sí. Dice pues que estamos allí de la madrugada, el jueves al viernes. Hasta las 4 de la mañana. Que lo hacen con gusto y tal, pero hasta muy tarde y bueno, pues eso. Bueno, siguiendo en la iglesia del tránsito, el Vía Crucis es a las 8:30 hoy y el 20 de marzo, el último. De la Cofradía de Jesús Nazareno, te cuento que, esto es curioso, que el Nazareno del 5 de Copas, de Jesús Camino del Calvario, el titular de la cofradía, correcto, preside el altar de San Juan. Una gran idea. No he ido todavía por San Juan a verlo. Muy interesante. Pero yo he visto y... Visualmente muy chulo. Como dirías tú, se me ocurren cositas. Claro. Pero no las voy a decir. Sí, hombre, esto es fácil. Mira, unas porque parihuelas. Hay que cobrar por ello, ¿sabes? Así, por dar determinadas ideas. Unas ¿sabes? parihuelas desde San Andrés y los mayordomos cargando hasta San Juan. Y ya está. Y ya lo haces. No, bien. pero cultos para el titular, que no lo tiene. Es que me parece que queda muy chulo en San Juan, la verdad. Y está ya, que viene ahora, Sara por aquí, está sintiendo con la cabeza, entiendo que lo ha visto y le ha gustado cómo queda el Jesús presidiendo el presbiterio. Qué bien, de muy San bien. Juan. La Real Cofradía del Santo Entierro. Todavía puedes seguir viendo la exposición. ¿Hasta cuándo es la exposición de Paco? Sepulcrum Domini. Pues no lo tengo apuntado, la verdad. Qué vergüenza. No lo tengo el horario, de 6:30 a 8:30. Me mandaron un Pero WhatsApp. bueno, todavía podéis. Un WhatsApp, todavía podéis este ir. Es de los que escuchan el programa a las 8 de la mañana. Así. Todavía podéis ir. El 14 de marzo, curso de primeros auxilios. Y la asamblea este domingo en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 10:30 en segunda convocatoria. La semana que viene te cuento las 3 últimas asambleas que tenemos. Solo quedan 3. De la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, el novenario del 19 al 27 de marzo, tras el rezo del Rosario a las 7:30 y la misa a las 8 en San Vicente, con acompañamiento musical vario. El pregón de las Angustias, ya te lo conté la semana pasada, Con Pablo Durán, es el miércoles 18 a las 8:30. Y nos vamos a la última cofradía, la Cofradía de la Santísima de la Resurrección, que el pasado 8 de marzo celebraba su Asamblea General Ordinaria. Nos cuenta algunos de los aspectos más relevantes tratados su presidente, Josué Crespo. Por una parte, la modificación de estatutos para la incorporación de un total de 12 mayordomos en lugar de los 8 que venían siendo tradicionalmente, un poco para aligerar las listas de mayordomos. Esto ya ha sido ratificado por el obispado. En segundo lugar, la reducción de la pirotecnia. Considero que si podemos atender esta demanda de hermanos y de vecinos, es beneficioso para todos, sobre todo porque hay algunas personas que sufren alguna discapacidad y les es muy molesto. Yo creo que no estamos para molestar a nadie y debemos convivir los unos con los otros. Les he comentado o hemos tratado el retraso del refresco que tradicionalmente ofrecen los mayordomos hasta después de la misa. Antiguamente se hacía una vez finalizada la procesión, pero bueno, un poco decir cómo voy a misa, cómo se me castiga y no tengo refresco. Pues bueno, lo hemos retrasado para que todo el mundo pueda asistir. Sí, porque eso mi tío lo sufrió, eso, lo del vermú el aperitivo después de la cofradía. Entonces me parece bien esa medida que han tomado. También te cuento que este año... Es que, vamos a ver, si es que... Hombre, esto pasa cuando hay comida. Claro. Cuando hay comida por medio pasan estas cosas. Que también de repente aquello parece una turba, ¿sabes? Que nos viene al hilo del programa. También te cuento que este año se celebra el 10º aniversario de la Alborada. Y se tiene pensado hacer algún tipo de acto con Luis Pedraza. ¿Solo 10 años? Solo 10 años. Eso ha dicho Josué. Y desde la cofradía se hizo un reconocimiento a su nuevo número 1, don Faustino Fernández de Aparicio. Y hasta aquí las noticias. Sí, es 10 años, yo lo siento, eso es lo que me contó Josué. A ver, que nos lo van a decir gratis, ¿eh? Claro, entonces luego les preguntamos y ya de una está. Pausa nos lo van a decir gratis. Que no sea lo mejor de la obra, sino del hecho en que la utilizaron dentro de la cofradía. Pero a mí me parece que... Bueno, lo que decía al principio. O sea, como ya es imposible imaginar un domingo de resurrección sin una alborada, parece que lo hemos interiorizado tanto. Hace 10 años estabas en la treintena, fíjate. No sé por qué está... No, antes has hablado de la edad de David, pues hablo yo de la tuya. No, bien. Pero que te quiero decir que... Yo estaba en la veintena. Que sí, Óscar, déjame, leñe. Que te quiero decir que la hemos interiorizado tanto, o sea, se ha constituido con tantísima relevancia el momento, que claro, nos parece que lleva ya una vida, pero me parecen pocos. Bueno, es igual.
¿Algo más? Nada más. Pues te cuento una cosita. ¿Qué? Tenemos a un amigo esperando a que nos hable. ¿A quién? Está Edu Cabrero. Oh. Tenemos Vademecum, hablando de la música. ¿Cuál será su y por cabecera? supuesto, del Barandales de Honor, de David Rivas. Vademecum. Con Edu Cabrero. La Semana Santa, como conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, gira en torno a los evangelios que narran estos pasajes. La lectura de los mismos durante los días previos a la Pascua se lleva a cabo desde aquellos primitivos tiempos en que los primeros cristianos comenzaron a consolidar sus ritos. En el siglo V se especificaron por vez primera incluso los textos de cada evangelista que debían ser utilizados cada día de la semana. A partir de los siglos VIII y IX se advierte algo muy curioso. En los manuscritos que se conservan comienzan a aparecer diferentes notaciones salpicadas entre los capítulos que entre los domingos de Ramos y Resurrección se leían por toda la cristiandad. Esto demuestra que los evangelios dejaron de ser únicamente leídos para pasar a ser entonados y, progresivamente, podríamos decir, interpretados. Las denominadas pasiones eran eso, interpretaciones en las que diferentes voces recitaban los evangelios asumiendo los roles de los personajes implicados en cada escena. Pero poco a poco evolucionaron al ritmo que los manuscritos medievales nos indican. A partir del XIII, esas notaciones eran ya notas musicales como tal, que confirman la existencia de obras líricas de gran complejidad, en las que los personajes eran interpretados ya por cantantes, con polifonía para esos coros, ya en el XV, que representaban, por ejemplo, a la turba que exigía la liberación del criminal Barrabás. De este modo, por esas crónicas medievales pueden conocerse gran cantidad de datos sobre este género. En nuestra tierra se utilizaba el denominado recto tono, un estilo simple, sin florituras, para el narrador, mientras que Jesús era interpretado en un registro muy bajo, en contraposición con el resto de personajes, especialmente el sumo sacerdote. Puede considerarse que estas pasiones significan el más antiguo ejemplo de música de Semana Santa. A partir de ahí, con la consolidación de las procesiones como elemento idiosincrásico de esta celebración, surgieron acompañamientos con tambores enlutados, cornetas y trompetas, y más adelante, las marchas fúnebres. Las marchas procesionales adaptadas al cortejo fructifican durante el siglo XIX. Desde entonces, los catálogos han crecido enormemente gracias a muchos compositores que, movidos, como siempre ha sido, por la devoción, han sumado nuevas obras a los compendios de sus regiones en los que inscribir su nombre supone el mayor de los prestigios. Quizá esta evolución histórica haya desembocado en este género plenamente musical porque ya sobren las palabras, o porque se permite a quien escucha estas marchas que ponga las suyas propias. Con la música de David Rivas pueden componerse emocionantes epopeyas espirituales acerca de la guerra entre aqueos y troyanos, épicos romances sobre el Cid, crudas aventuras de piratas y corsarios, ácidos encuentros amorosos entre don Alonso y doña Inés y, por supuesto, emotivos fragmentos de esos pasajes que mueven los pasos de nuestra Semana Santa. Enhorabuena, David. Si para ti la vida es eso que va de jueves de traslado a domingo de resurrección, este es tu podcast. A tempo.
con Sara Pérez Tamames. Yo decía que era muy fácil hacer este programa. Vaya. Pero luego llega el momento y jo. Y te lo mejoro. No, no es que lo mejores, sino que me cuesta porque me sigue dando respeto cuando se enciende la luz roja y tengo lo que tengo delante, ¿sabes? Además es que a Tempo ha cambiado los clavos por En tus manos soledad. Muy bien. ¿Has visto? Muy bien. Buen cambio, ¿no? Todo pensado, Directora a Tempo. Y solo por ser vos quien sois el que está aquí, evidentemente. Y Por- luego regresaremos. Por supuesto. Luego regresaremos al regresaremos clásico. al clásico. No preocuparse. Todo volverá a su cauce en el próximo programa. Bueno, pues que... Jesús, no las borres. Que la noticia ya la sabéis y que es un lujo, yo creo, para la Semana Santa de Zamora y para todos los que hacemos la Semana Santa de Zamora, que el nombre que se escribe con letras de oro en la historia de este 2026 por ese galardón del Barandales de Honor sea el de David Rivas Domínguez. No me he querido meter mucho yo al principio del programa cuando os contaba en el editorial en cómo es evidentemente la obra. David Rivas es un tío que con nada te compone algo, ¿sabes? Entonces yo le decía, al principio del programa hemos dicho tu edad. No sé si esto está... Mira, hablas en plural cuando te interesa y hablas en singular cuando te interesa. Es decir, cuando cometes un error, habla en singular. Pero no es ningún error. Trabajamos porque los quintos del 80, ¿verdad? Exacto, Rivas. Buenas tardes. Los quintos del 80 no pasa nada. No pasa nada. Somos gente de un alma y de un espíritu tremendamente joven. Podemos decir la edad porque además estamos estupendos, Jaime. La verdad que sí. Ahora mismo, o sea, podríamos hacer... Ni él ni yo pasamos por la edad que tenemos, ya os lo digo. El tren en el que sale diciendo la edad la gente, y podríamos decirlo de 1980, porque aquí solo hay una que no es del 80. Ahora mismo, que es aquí esta señorita. Correcto, es verdad que es de los 90, es decir, nosotros somos, porque yo soy del 80 también. Ya, pero finales. Pero tú eres millennial, ¿no? ¿Y tú? No. Yo soy boomer, majo. Ahora eres boomer, sois boomers, Virgen Santa. Sí. Es que yo no sé qué es eso. Pérez Tamames, ahora volvemos al programa, pero antes dime qué eres tú. Yo creo Hay tanta terminología ahora. Es millennial. Bueno, es que hoy, no sé, creo que sí. Sí. Soy millennial, pero ¿no? mola mucho romper los guiones, ¿sabes? Mola mucho romper los guiones. Luego lo buscamos. A ver Ahora volvemos al guion. Del 81 al 96 millennial. Y por cierto, sí, o sea, hemos dudado al final de las noticias cuando hablábamos de la Asamblea de la Resurrección. Sí, o sea, que no es que lo diga Josué, que por supuesto lo dice con todo el conocimiento de causa y sobre todo lo dice con toda la razón. La Alborada se incorpora en 2016. ¿Y quién es Jaime Rebollo en Ecce Homo para andarlo cuestionando? Efectivamente, pero bueno, pero como te encanta, pues ahí, pues otro zas en toda la boca. Ok, boomer. Ok, boomer. ¿Somos boomer entonces? Estoy en ello. Bueno, Sara, que no, sois generación X. Un pequeño resumen. Es pequeño, ¿eh? Sé que es pequeño. No sé qué está pasando ahí, pero algo está pasando, ¿eh? Que una pequeña glosa de la persona que va a charlar con nosotros este buen rato de radio aquí en Ecce Homo, en esta edición 164 que tenemos por delante. Cuéntanos. Es necesario tener una sensibilidad muy especial para cincelar el corazón de una ciudad a ritmo de acorde y plegaria. De eso sabe mucho David Rivas, Barandales de Honor 2026, orfebre del latido de la pasión. David ha sido capaz de convertir el pulso en melodía para que el alma de la Semana Santa pronuncie su verdad a través de la música. Sus composiciones dibujan un hermoso paisaje sonoro que sostiene el sentir de esta tierra cuando la fe camina por sus calles. Hay en ellas una profunda identidad asentada en la memoria colectiva de la ciudad, pues el inconfundible estilo de sus marchas siempre estará vinculado al eco de las emociones que ha logrado despertar. La extensa aportación de David Rivas al patrimonio musical de Zamora le ha convertido en justo merecedor del Barandales de Honor,
una distinción que premia su brillante trayectoria musical y su compromiso incansable con la Semana Santa de Zamora. Un extraordinario recorrido profesional respalda su consolidada carrera. Sus obras han sido interpretadas más allá de nuestras fronteras y su talento reconocido con innumerables galardones que atestiguan su maestría. A día de hoy, Rivas ha dirigido más de 230 agrupaciones, su catálogo de obras supera ya las 400 composiciones y su música ha sido recogida en más de 25 trabajos discográficos. Enmarcados en el ámbito de sus trabajos para la Semana Santa de Zamora, nos trasladamos al año 2009, en el que compuso Ecce Homo, una marcha delicada, intimista, de corte ciertamente camerístico y dedicada a los cargadores de este paso. En su estudio comenzaron a nacer sus primeras obras, fraguadas en los cimientos de la ilusión y del tiempo, sin imaginar lo que el paso del tiempo, valga la redundancia, traería después consigo. Hacía lo que más le gustaba y lo hacía sin hacer ruido, con trabajo y constancia, porque la vida suele ser justa con quienes saben del esfuerzo. Con el devenir de los años, sus obras empezaron a mostrarse al mundo. Llegaron los primeros estrenos y aquellas notas que habían nacido en la más absoluta intimidad comenzaron a sonar en los teatros. Parafraseando a Cernuda, se inventó la hermosura o supo verla, pero el mérito igual en ambos casos, pues su música llenaba auditorios y despertaba los aplausos del público a lo largo de toda la geografía. En 2011, con un puñado de acordes en una mano y una maraña de sentimientos en la otra, David Rivas componía una obra que se convertiría en seña de identidad de la Semana Santa. Perdónalos, una marcha inspirada en la estética zamorana y absolutamente asentada en el repertorio de las bandas de música de toda la geografía durante la Pasión. Esta pieza ha cruzado nuestras fronteras y se ha escuchado en países como Grecia o Portugal. Y es que David Rivas se ha convertido en un reconocido compositor a nivel internacional. Sus obras han sido interpretadas en infinidad de teatros nacionales, pero también en países como Argentina, México, Inglaterra, Rusia, Japón, Taiwán y un larguísimo etcétera. Tiene en su haber 8 premios de composición dentro de nuestro país, además de varios reconocimientos desde los Estados Unidos. En 2017 recibió el premio de la Fundación Científica Caja Rural en la categoría de Excelencia en la Cultura y en 2024 fue galardonado con el Bombardino de las Capas Pardas. En 2016 compuso Camino del Sepulcro, una marcha solemne y sinfónica dedicada al grupo escultórico Conducción al Sepulcro y a sus cargadores. En 2017 se estrenaba en el Teatro Ramos Carrión Tercera Caída, una elegante marcha conmemorativa del 75 aniversario de la Hermandad de Jesús en su tercera caída. Al año siguiente, la Junta Pro Semana Santa de Zamora encargó al compositor una pieza conmemorativa que evocara el conjunto de la celebración de la Pasión. Así nació el tríptico de la Semana Santa de Zamora, una obra para orquesta y coro dividida en 3 movimientos que hace referencia a la Santísima Trinidad. Ese mismo año, David también compuso En tus manos, Soledad, una emotiva marcha dedicada a una de las mayores devociones de la Semana Santa de Zamora, la Virgen de la Soledad. El amplio recorrido y la consolidada trayectoria de David han hecho que actualmente participe como jurado en numerosos concursos musicales. Además, suele trabajar como director y compositor invitado con diversas agrupaciones de toda la geografía. David ha creado con el paso de los años un proyecto, ha instaurado una marca personal unida a un inconfundible estilo propio. La producción musical de David, relacionada con la Semana Santa tanto para Zamora como para otras ciudades, no cesa a lo largo de su trayectoria, aunque yo, y con motivo del Barandales de Honor, me estoy centrando únicamente en sus composiciones dedicadas ex profeso a la Pasión zamorana. Además de sus marchas, sobradamente conocidas por todos, Rivas es el autor de un Stabat Mater y un Ave María para la Virgen de la Soledad, un salmo para el Bombardino de las Capas Pardas, dedicado a Agustín Lorenzo, y una pieza que se escuchaba durante la lectura del Vía Crucis la tarde del Martes Santo. En 2020
David compuso La amargura de las Tres Marías y San Juan, una sinfónica marcha fúnebre dedicada a todos aquellos que de algún modo habían formado parte del paso Las Tres Marías y San Juan. 2 años después, Rivas revisó y reorquestó su marcha Flagelación, una pieza que había compuesto en el año 2001, de corte clásico y dedicada a la memoria de don Casimiro Lorenzo, jefe de paso durante muchos años del grupo escultórico La Flagelación. Además, sabéis que le unía una profunda amistad al maestro Jesús de la Sota, el que fuera director de la banda de música La Lira de Toro. Esta banda está especialmente vinculada al paso y desfila tras él cada tarde de Jueves Santo en la Cofradía de la Santa Veracruz. No puedo olvidar en este recorrido una obra absolutamente instaurada en Zamora, Alborada, ese primer movimiento de la suite sayaguesa. No se trata de una obra compuesta expresamente para la Pasión, pero la Cofradía de la Santísima Resurrección, tras escucharla en un concierto, estimó conveniente que fuera interpretada en el momento del encuentro entre Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría. Esta obra fue galardonada en Estados Unidos y sus acordes han sonado en países como Italia y Japón. La composición para banda, flauta y tamboril, interpretada por Luis Antonio Pedraza, se ha convertido en seña de identidad del Domingo de Resurrección. En el año 2024, una nueva marcha se incorporaba al repertorio zamorano, Rey de Reyes, dedicada a la Cofradía de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Y en 2025, los acordes de Redemptionis sostenían la cadencia de la magnífica talla de Mariano Benlliure, La madrugada del Viernes Santo, una pieza dedicada al paso Redención con motivo de su puesta a hombros. Este mismo año se estrenará en nuestras calles la última composición de David para banda y coro, la marcha Amargura Esperanzada, con texto de don Agustín Montalvo, que servirá de cierre a la procesión de la Hermandad de Jesús en su tercera caída. La escuchábamos hace apenas unos días en la iglesia de San Lázaro, en el triduo que celebra cada año la Hermandad. David también ha compuesto la marcha Congregatio con motivo del 375 aniversario de la Cofradía de Jesús Nazareno. Y por último, la tarde del Sábado de Pasión podremos escuchar en los atriles del Cuarteto de Viento de la Hermandad de Jesús de Luz y Vida una pieza escrita para la Hermandad llamada Et Lux Perpetua. Sin duda, es un motivo de orgullo para Zamora poder celebrar el talento nacido en esta tierra. Además, este ilustre toresano es siempre un excelente embajador de nuestra provincia. David encarna la excelencia cultural, pero también la sencillez y la cercanía. Y es que la verdadera grandeza de su éxito reside en la humildad con la que ha sabido sostenerlo. Y para hablar hoy de todo ello, nos acompaña en estos micros David Rivas. Bienvenido, David. Bien hallado. Muy buenas. Bueno. Vaya recorrido, ¿eh? Cuando uno mira para atrás... Se asusta. ¿Lo tienes todo en el currículum tuyo? Bueno, hay modelos y modelos, pero este podría ser uno de ellos. Este desde luego es maravilloso. Lo cambio esta tarde mismo si Sara me lo autoriza, ¿no? Bueno, como buena amiga yo creo que sí. Que la verdad que muchas gracias, Sara. Bueno, pues siempre con ese cariño y esa amistad, ¿no? Y muy buenas tardes a todos y muchas gracias a vosotros también por la invitación, que es un auténtico honor y un placer. No solo recibir el Barandales de honor, valga la redundancia, sino estar con vosotros charlando un rato, que siempre pues estoy en casa y así me siento y siempre agradecido y feliz de estar con vosotros. Bueno, gracias a ti, lo primero que habría que decirte, y nobleza obliga, muchísimas felicidades. Muchas gracias, un honor. Que ha sonado, o sea, te voy a hacer, porque has hablado de las que han sonado antes, Perdónalo, Rey de Reyes y Santo de Cristo Muerto. En Vademecum ha sonado Ecce Homo. Correcto. En el siguiente separador ha sonado Conquero. Y en ahora mismo acabamos de escuchar En tus manos soledad. Y nos queda una para cerrar. Te decía yo que Rey de Reyes, que claro, que las dos eran del 25, pero no, Rey de Reyes es del 24. Sabía yo que andaban ahí. Conquero sí es del 25. Que bueno, David, decía yo al principio del programa
Que a mí me parece como Semana Santero, y a partir de aquí la conversación, porque es que no sé por dónde quiero que fluya la conversación en este programa ahora mismo. Eso yo creo que es bueno, porque así será de forma natural y disfrutaremos. Pero bueno, ¿qué supone? ¿Qué has sentido? Te voy a hacer una triple pregunta. ¿Qué has sentido cuando fuiste distinguido con el galardón, cuando conociste la noticia? ¿Qué crees que vas a sentir cuando subas el Domingo de Ramos a recogerlo? Y todo esto, pues eso, ¿a dónde te lleva la cabeza? Como diríamos los futboleros así en el fragor de la batalla de un partido de fútbol, ¿a quién se lo dedicas? Bueno, pues contesto por partes, ¿no? Las 3 preguntas. La primera, evidentemente, cuando me lo comunicaron, pues es un auténtico honor. Dentro de mi carrera musical, desde luego es uno de los grandes pues momentos que creo que voy a disfrutar muchísimo, y es uno de los grandes reconocimientos. Entonces, para mí es un auténtico honor, como zamorano, como toresano, como ese niño, no tal niño, ¿no? Aunque siempre la ilusión tiene que estar ahí indeleble, que soñaba con juntar notas y con que su música alguna vez sonase en las calles de Zamora. Ni en mis mejores sueños me imaginaba que no solo iba a sonar, sino que iba a sonar de esta manera, con tantas piezas. Y también, no nos engañemos, esa ilusión, esos deseos, pues también pasaban por alguna vez imaginarte recogiendo el Barandales de Honor. No es ser pretencioso, pero la verdad que sí que lo soñabas, ¿no? Y sin ser pretencioso, si tenía que llegar, esto con Sara lo habla muchas veces, llegaría, y si no, tampoco pasa nada, porque a mí lo que me apasiona y me ilusiona es escribir música. Pero la verdad que un honor auténtico. Creo que en el Domingo de Ramos va a ser un momento muy emocionante, sobre todo porque lo compartes con tu gente, con la gente de casa. Y cuando digo la gente de casa, no digo mi familia o mis amigos, digo los zamoranos. Al final, una ciudad donde nos conocemos todos, que a mí me demuestra día a día su cariño, su valoración del trabajo que hago. Y la verdad que ese es el mayor de los regalos, más que cualquier reconocimiento. Con esto no digo que no valore ni mucho menos todos estos reconocimientos de años atrás, el de la Fundación Científica o el Bombardino de las Capas, como decía Sara, y ahora este año el Barandales. Pero yo tengo una cosa que a veces no es tan fácil conseguir, y para mí es otro honor auténtico y un regalo, que es el cariño de la gente y el respeto de la gente a lo que hago, y también hacia la persona, que eso pues es un regalo auténtico, y ese sí que se disfruta día a día también. Así que yo creo que al recogerlo pues voy a tener un cúmulo de emociones, y por supuesto a quien se lo dedico, pues habría que nombrar a mucha gente. Los primeros, evidentemente, a mis padres, a mi familia. Mis padres siempre han estado ahí, siempre me han... cuando yo a lo mejor tenía menos independencia, me han llevado, me han traído, me han apoyado, lo que yo necesitara, lo siguen haciendo. Por un músico se hacen muchos kilómetros también, ¿eh? Por supuesto, y en ese sentido, para ellos, por supuesto, a los primeros. A toda la familia y amigos, que sé que lo sienten como si lo estuviesen recogiendo ellos. Pero luego también quiero dedicárselo, no nos olvidemos que un compositor lo que hace está en un papel, pero el papel no suena, tiene que cobrar vida, y esa vida la cobra cuando se interpreta la música. Por tanto, mi gratitud a los directores, a todos los músicos, a todas las cofradías, jefes de paso, cargadores, que han pensado que mi música podía acompañar una imagen, un momento, y por supuesto sigo diciendo que cada año dan uno solo, pero que hay mucha gente que lo merece. Este año me ha tocado a mí, lo cual recibo con mucho orgullo y un honor, pero también se lo dedico a la gente que incluso alguna vez puede recibirlo, pero seguro que serán muchos más los que no. Y eso no quiere decir que no lo merezcan. Entonces, sobre todo los del sector musical, pues también mi recuerdo para ellos, y por supuesto va dedicado a ellos. Al final aquí estamos para sumar, y cada uno tenemos que aportar nuestro granito, que grano a grano se hace granero. Joder, decía yo, es que además es muy buen tío, y es que además... Y habla bien, ¿eh? Sí, habla bien, pero es que dice dice cosas que es que luego es la realidad en la calle, porque no hay momento en el que no te cruces con David y haya un cariño de él, cuando debería de ser al contrario, ¿sabes? De él hacia la persona con la que se encuentra, y no viceversa. Y yo decía al principio también en el editorial que
que bueno, para mí es un gustazo de mi época en Toro conocer a tus padres, y que conociendo un poco a tus padres, pues de allí venía todo, ¿no? De allí venía todo y... Gracias. Y la madre que te parió, que habría que decir, hizo que hoy sea la persona que eres. Bueno, es un gran reconocimiento, y esta última parte que has dicho de los músicos está bien, porque seguramente haya habido muchos, aunque se ha reconocido a bandas distintas, pero luego las bandas tienen comen mucho barro o trabajan mucho en el barro durante el año, durante los largos inviernos y tal, para que luego, pues eso, el papel y las partituras cobren vida por la calle, ¿no? Pues sí, la verdad que es que son los que realmente hacen el trabajo duro. Y luego tocar en la calle, no olvidemos que es muy sacrificado. Eso lo dice Sara muchas veces. Dice, es que no sabéis lo que ha sido tantas horas en la calle, ¿eh? Estar de pies, el frío cuando aprieta el frío, el calor cuando aprieta el calor. Puede pensar la gente que nunca estamos a gusto, pero es que realmente es sacrificado. Pero yo creo que si preguntas al 99%, bueno, si preguntas al 100% de los músicos, el 99% te contestará que volvería a empezar la procesión una vez terminada, porque está claro que un músico, y más en esta zona, no se sabría explicar muy bien con palabras, pero lo que siente es realmente el motivo por el que pasa tantas horas, no solo ensayando, sino luego tocando en la calle. Y yo sigo diciendo lo mismo, yo puedo tener 500 obras, pero si no se pone en un atril, estaría en un cajón, el papel no suena. Por eso yo siempre, por bandera, llevo la gratitud a la cantidad de músicos que deciden que entre 1 millón, pues mi música tiene que estar en sus atriles. Eso es un regalo de vida, es porque por un lado te indica que lo que tú escribes está conectando los corazones de la gente, de los músicos, y luego el público, que es el juez más soberano, pero por otro lado también te están dando esa oportunidad que a veces no se le da a todos los músicos o a toda la gente, y en ese sentido pues yo solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque gracias a su trabajo y al que me coloquen en un atril, mi música cobra vida. Es que si no, estaría en un cajón. Lo digo aquí en la China, lo he dicho muchas veces en otras entrevistas. Una cosa, bueno, también decía yo al principio que como buen maestro que eres, os ponéis, la gente buena se pone el listón de la autoexigencia en un nivel muy alto y da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Eso también hace que tenga, evidentemente, un punto de su ser, sea alguien rebelde, de espíritu joven. Yo no sé si tienes minutaje o si te han dicho que la recepción del Barandales de Honor tiene un minutaje, o que los agradecimientos y pista, que diría el otro. Pero yo estoy convencido de que ahí vas a hablar de... También vas a hacer un trazo sobre la Semana Santa según David Rivas, que eso es muy personal. Y estoy convencido que ahí tiene que haber alguien rebelde que también lo ha sido, ¿sabes? También lo ha sido. Bueno, lo he sido y lo soy, ¿eh? La gente me ve quizá tranquilo, pausado, pero los que me conocéis bien sabéis que tengo ese punto de, no sé si decir rebeldía, pero sí me gusta ser reivindicativo, me gusta intentar ser justo y pedir siempre por la justicia, porque de las cosas que peor llevo en esta vida es la injusticia, la hipocresía, ¿no? Pero bueno, en el día del pregón, antes de que Losada pronuncie su magnífico pregón, y cuando yo reciba el Barandales, pues evidentemente tiene que haber tiempo para los agradecimientos y el cariño, pero yo creo que aprovechar ese foro está muy bien también, pues para hacer a lo mejor alguna, si no reivindicación, si algún comentario de unión, que a veces he hecho en falta, ¿no? ¿Lo tienes pensado ya? No lo tengo pensado, tampoco me han marcado el minutaje. Yo entiendo que ya el entregar el Barandales lleva su tiempo y no debes de acaparar mucho más. Pero bueno, si sintetizas, yo creo que en 2 minutos se pueden decir muchas cosas, porque al final, pues el pregonero también es su día, es su momento. El día. Eso es así, ¿no? ¿Habéis escuchado? En 2 minutos se pueden decir las cosas. No me han marcado... Es que qué veneno, de verdad, qué veneno. No siempre, gracias, Óscar. David. No, gracias, David. Pero no me han marcado tiempo de momento, que a lo mejor luego escuchan el programa, me dicen, David, como ha dicho ya 2 minutos, a ver si es capaz de decirlo en 1, y me dicen, no te puedes pasar de 1. También te digo, una vez que subes, a ver qué te baja. ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, bueno. Esas butaquitas suelen ser cómodas. Exacto, o sea, ¿no? Así que bueno, bien arriba, bromas aparte, por supuesto, sobre todo va a ser
para agradecer el cariño y el reconocimiento primero a la Junta por Semana Santa y luego a la gente que, repito, para mí es igual de importante ese premio, el cariño que desde que se anunció he estado estos meses recibiendo constantemente. Un tío que se pasa la Semana Santa entre Toro y Zamora. Cuidado, ahí es nada. Sí, la verdad que dormimos poco, pero es que es súper gratificante y además os puedo asegurar que la sensación de el ambiente, pero ya sea mayores, sumas el honor que es que algo que tú has hecho en la soledad de tu estudio sobre un papel cobre vida y escuches a bandas muy diferentes interpretando tu música, eso es indescriptible, ¿no? Eso es un regalo de vida, así que como para perdérmelo, pues es que hay que estar, y no me voy a Valladolid porque cuadre alguna, que también tengo aportaciones, o Salamanca, pues porque ya pilla muy mal, pero quiero decir, ya sería difícil compatibilizar. Estoy en proceso de clonación, como la oveja Dolly. Cuando llegue ya podré estar. No me extraña. Yo cuando veo a las bandas dice, David, pero ¿cómo estás en tantos sitios? Digo, y gasto la broma, me han clonado. Digo, si la persona con la que estás hablando habla poco, es el falso. Claro. Porque aunque siempre hay taras aunque en dos minutos, aunque en 2 minutos Óscar pueda decir muchas cosas, la síntesis no es mi fuerte. Oye, David, y ahora de pasar ahí a Óscar, que sí, pero tengo, me acabo de acordar que, claro, el currículum ha terminado con Congregatio, ¿no? Que es la que has compuesto con motivo del 375 aniversario. ¿Eso cuándo se va a estrenar? Porque no se ha estrenado o no se sabe todavía. Pues no lo sabemos porque había dudas de si se dejaba para allá directamente en la calle o en alguno de los conciertos de Cuaresma. La verdad que estamos ya metidos encima y bueno, realmente está concebida y el título al fin y al cabo pues hace referencia al vulgo, a cómo se conoce popularmente, Congregación, que por supuesto tenemos una maravillosa marcha ya de Antonio Pedrero. A mí me alucina, me flipa esa marcha. Del maestro Antonio Pedrero y claro, evidentemente ya tenemos una congregación, entonces bueno, se quería hacer el juego, pero como se quería tener en el horizonte sobre todo lo que significa la congregación, creo que el lugar es la calle. Evidentemente si se interpreta en algún auditorio o en algún acto anterior, pues fenomenal, ¿no? Pero el objetivo de la marcha y el encargo sobre todo es conmemorar esa efeméride del 375 aniversario, pero el título hace hincapié sobre todo al ambiente de la calle, los 11.000 cofrades que tiene la cofradía de Jesús Nazareno y un poco pues jugar con esas emociones. Mi penúltima. ¿Se puede decir que no? ¿David Rivas es capaz de decir que no a alguien que te encarga algo? Pues mira, desgraciadamente, y digo desgraciadamente... desgraciadamente no es capaz. Sí. No, digo que desgraciadamente he ido aprendiendo con el paso de los años, pero no porque yo quiera decir que no, sino porque el tiempo es limitado. Y tú antes hablabas del nivel de autoexigencia. Yo soy mi crítico más crítico y feroz. Estoy seguro. Y soy una persona muy meticulosa que me exijo mucho. Por eso a veces también al de enfrente he ido cambiando, ¿no? Porque lo que depende de ti lo puedes cambiar y te puedes organizar, pero lo que ya no depende de ti tienes que ir aprendiendo a que no todos somos iguales y que cada persona lleva sus ritmos. Entonces, soy muy exigente conmigo mismo, le doy muchas vueltas a los trabajos hasta que considero que están cerrados, soy meticuloso, paciente, me encierro en mi mundo y le dedico muchas horas. Yo he gastado la broma de que el Barandales me lo dan más que por trabajar bien, por trabajar mucho. que también es un honor, ¿no? Ser el autor con más aportaciones musicales a la Semana Santa de Zamora. Eso es un honor. Desde luego. Pero ese grado de exigencia también me hace combinarlo con otro de mis buques insignia, aunque evidentemente nadie somos perfectos y podemos errar, que es la honestidad. Por tanto, yo no podría comprometerme con alguien a hacer un trabajo que yo sé que no voy a poder hacer dando el 200% de mí. Entonces, contestándote a la pregunta, sí que, y digo por desgracia porque me gustaría decir sí, pero si el tiempo no me va a permitir llegar a ese trabajo bien, digo que no. Y ya ha habido algunas ocasiones en las que a lo mejor es un no momentáneo y luego se retoma en un futuro y ese trabajo se puede hacer pero en otro año o en otras fechas. Lo digo poco. Eso quiere decir que sigo siendo muy facilón y no sé decir que no fácilmente, pero sobre todo es más una cuestión de honestidad, de que si yo no voy a hacer un trabajo bien, voy a decir que no, porque no me perdonaría que una persona que confíe en ti no
luego podrá gustar o no, pero lo importante es que tú te metas en la cama diciendo, yo he dado lo mejor de mí, sé que este trabajo, dentro del nivel que yo tengo y dentro de lo que yo soy capaz de hacer, sé que está hecho al 100%, como es la manera de trabajar de David Rivas. Un trabajo cerrado a David Rivas no le ha generado nunca un sinsabor, por así decirlo. Personalmente a mí no. Otra cosa es que a lo mejor para la persona que escribes lo reciba de una manera diferente a lo que a lo mejor él pensaba o tú pensabas. Afortunadamente han sido muy poquitas veces, pero al final estamos hablando de un lenguaje abstracto. Es el universal, el más universal, pero es abstracto. Entonces, lo que tú en tu casa piensas que está muy bien y funciona, pues ojo, también hay siempre espacio para comentarios y propuestas. Entonces yo no doy una obra por cerrada, siempre dejo que el de enfrente comente y a veces se han cambiado cosas para llegar a realmente lo más parecido o lo más cercano a lo que el de enfrente espera. Sara, Óscar, ¿qué habéis soñado hoy con preguntarle a David, hombre? Yo le cojo el guante porque me ha puesto dos preguntas así un poco... Te las ha tirado ya. Sí, en bandeja. Una es, has hablado de que tú agradeces a los músicos, a las cofradías, y mi pregunta es, ¿tú crees que las cofradías cumplen con la estética de la música que utilizan en sus cofradías? ¿O ahí tenemos un debe? Es decir, ¿debería haber una persona que dijese, esto sí, esto no? Bueno, yo te voy a contestar, no penséis que es porque como estamos en casa tengo que quedar bien, porque si realmente pensara otra cosa, me conocéis y lo diría con todo el respeto y educación del mundo. Pero fíjate, en este tema, en este en concreto, podemos hablar de otros aspectos, sí, pero en el musical, creo que Zamora, en un porcentaje muy elevado, cuida mucho, o bastante, vamos a dejarlo ahí, me atrevería a decir que incluso mucho, la estética, las marchas más acordes, que todavía hay trabajo por hacer para que realmente sea único Zamora, y única no me refiero a que las marchas solo se toquen aquí, porque un Mater Mea se escucha en todo el territorio nacional, pero... A mí me pasó en Sevilla, David, esto. Claro, sea, ¿no? Que yo llegué y escuchaste lo primero, un sábado de pasión al Cristo de la Sopa, le estaban tocando por la calle alemanes el Mater Mea. Y maravilloso. Y fue lo primero que vi, yo dije, lo he visto todo. Sí, Digo, pero con mi todo. buena amiga Sara lo hemos comentado muchas veces. Pues igual que posiblemente tú no te imaginas cruzar a La Esperanza el puente de Triana con un Chopin, o con un incluso Talver o Perdónalos, por poner algunas muy zamoranas, o mejor dicho, muy asentadas en Zamora, a lo mejor también aquí se nos haría muy raro por la estética, la idiosincrasia que tenemos, que suene un Hermanos Costaleros detrás de la urna. Claro. Y no tenemos nada en contra de Abel Monero, que ya me gustaría a mí que en 10.000 vidas que yo viva, en el mundo de la música profesional, ¿quién es Abel Moreno? Pues es uno de los grandísimos referentes mundiales. Joder, tiene cada marchón. Pero sigo, sí, por supuesto, pero sigo diciendo que en Zamora creo que se cuida bastante, tirando a mucho, porque yo que conozco otras Semanas Santas están heredando cosas que no les hacen ningún favor, porque al final la gente va a decir, pues han copiado Lode, y en el momento que se pone la palabra han copiado Lode, por ejemplo, si tú quieres copiar a Sevilla, vas a salir perdiendo. Sevilla hay una, igual que si se quiere copiar en la Conchinchina, Zamora. Por tanto, yo creo que los repertorios se cuidan bastante. Sigue habiendo de vez en cuando algo que de repente dices, uy, pero esto cómo se ha colado aquí, porque también vienen bandas nuevas, a lo mejor no ha habido tiempo de comentar estos aspectos, pero ya cada vez más hay como un equipo o coordinadores musicales, no en todas, pero en algunas hay, que marcan un poco, que orientan, que incluso pasan un documento con títulos que sí, títulos que no, y repito, no porque se tenga algo a favor o en contra de unas marchas. El peligro de que haya un responsable, si ese responsable se deja llevar exclusivamente por gustos personales. Ahí que no sabe trazar la línea. Eso es. Esto quizá está pero yo creo que tenemos lo complicado. Creo que tenemos, y esto es, fijaros, qué melón, creo que tenemos mejor asesoramiento musical en global que incluso el propio artístico. Sí, estoy de acuerdo. En la estética, sí. En la estética. Tenemos mejor música que calidad de obras de arte. Bueno, puede ser. No, en mi opinión. Puede ser. Y mi segunda pregunta, pues hombre, también es que será más complicada, es incluso más conociéndote, Óscar. Claro, o sea, tú has dicho que hay mucha gente que se va a quedar sin barandales. ¿A quién le daría el barandales David Rivas?
Bueno, pues es verdad que lo merecería mucha gente, o no, porque al final es una opinión personal. Claro, totalmente y eso personal. lo tienen que decidir otros. También te digo, los que deciden. Tienen esa responsabilidad y ahora es una junta per Semana Santa, mañana puede ser otra y deciden. Es verdad que se va alternando un poco instituciones con personas. Yo te mentiría si dijese que era algo que me hacía muchísima ilusión y que no sabía muy bien si me llegaría o no, pero que un poco por trabajo, por recorrido, podía llegarte alguna vez, quizá incluso antes de lo que más o menos se suele, no sé si presuponer, porque es verdad que parece como que tienes que tener ya una edad. Claro. Y ¿Cuándo ha sido la primera vez que te imaginaste poder ganar o que llegaste a soñar, pues esto igual es digno de un Barandales de Honor? Pues mira, no es falsa modestia, pero os prometo que, y creo que me conocéis, que yo nunca he sido excesivamente pretencioso. Yo he ido haciendo las cosas por pasión. No es ser pretencioso. Y es algo con lo que, igual que si te decía de niño, mi música sonando en la banda de Zamora lo soñaba, en las calles de Zamora a través de cualquier banda, las de Zamora y las que vengan. El Barandales lo empecé a pensar más tarde, no os engañaría si os digo que esto lo pensaba ya con 15 o 20 años, sino que lo veía ahí como muy lejano y para mí realmente lo que más ilusión me hacía es la música, que es lo que yo escribo, que sonara en la calle, eso es el premio. Luego, por trabajo, por recorrido, te dan este galardón, que es uno de mis grandes honores, sigo diciéndolo y lo siento así. Lo hemos hablado muchas veces, Sara, ¿verdad? Pues evidentemente súper agradecido, pero no lo pensé que digas llevo 20 años pensándolo, es más reciente, incluso me atrevería a decir que pospandemia, o sea que fíjate, es una cosa que no digas, no por nada, no porque no le diera importancia, al contrario, sigo diciendo que es uno de mis grandes honores en mi carrera. ¿A quién se lo daría? Pues mira, ayer lo comenté con los compañeros de Mucho Cuceo, que me invitaron y me lo pasé pipa, con buenos. Alberto y su equipo, los chavaletes, que son súper simpáticos. Y dije algo que lo pienso, que se ha perdido un poco la perspectiva inicial de muchas hermandades y cofradías, que es todo lo que tiene que ver con la ayuda al prójimo, con la beneficencia, con la gente que es, por desgracia, está en esta vida en condiciones peores que otra, más desfavorecidos. Por tanto, yo creo que podía ser un muy buen reconocimiento a algún organismo o institución que se preocupe a través de la Semana Santa de poder ayudar, y casi todas las hermandades y cofradías tienen esa parte social y benéfica que me parece interesante y que no hay que perderla. Algunas constituidas en fundaciones. Y algunas constituidas en fundaciones. Ese podía ser a nivel institucional. Y luego a nivel personal, claro, esto ya es un melón grande porque hay muchísima gente y solo dan... Y solo tuyo, ¿eh? Sobre todo solo es claro, tuyo el melón, mío. Y dan uno al año. Porque esto si fuese como los Kennedy Center Honor que dan 6, pues por lo menos tienes a 6 personas cada año, ¿no? Ahí, o 5. Entonces, bueno, no sé, pues sobre todo a las personas, a veces la cara se nos ponen a unos pocos solo y es somos gente a lo mejor un poco más mediática, y eso no quiere decir que estés trabajando ni mejor ni más que otra gente que está en la sombra. Entonces, ¿por qué no? Gente que ni se sepa su nombre, pero que digas, esta persona en una cofradía, por tanto, para la Semana Santa ha trabajado muchísimo poniendo de su tiempo y de su dinero. Porque, ojo, creo que también es bueno contemplar que el galardón debería de ser un reconocimiento al que suma mucho para la Semana Santa, pero sobre todo al que suma desde la perspectiva de la ayuda, del no interés, sobre todo el no interés económico, ¿no? Que creo que también podría ser interesante. Que me pidas nombres. No te voy a pedir nombres. Tampoco no te voy a pedir nombres. La pata, ¿no? No digas nombres. Lo hubiese tenido más fácil, ¿no? Si me hubiese a lo mejor preguntado, yo que sé, la marcha no escrita o qué pregonero o pregonera podría dar un año el pregón, ¿no? Que aquí podéis estar un par de candidatos que escribís y habláis muy bien, ¿no? Pero esa pregunta hubiese sido de Sara. Yo voy un poco a hurgar. La última. ¿Dónde vas a guardar el Barandales? ¿Dónde lo vas a poner? Mira, pues yo tengo en mi casa la zona de la buhardilla. Que ya no cabe nada. Ya casi, sí, ya me tengo que... me tiene que dejar alguna estantería. Al lado, luego el Goya al lado. Pues bueno, al final acabas haciendo sitio, y para este tipo de galardones, evidentemente con mayor motivo, ¿no? Pero yo, mi buhardilla
tengo todos los recuerdos que me van dando de todas las bandas que he visitado, de las cosas que me han ido entregando, porque aunque alguna banda no vuelvas, yo cada vez que subo a mi piano y a mi ordenador a trabajar, si veo la plaquita de la banda de, yo qué sé, Torre Pacheco, de la banda o algo de la Conchinchina, da igual la banda, ¿no? Pues a lo mejor a esa banda no vuelves, pero tú tienes ahí ese recuerdo y me gusta tenerlo, no porque parezca un museo, pero tengo en mi buhardilla todas las portadas de mis obras que me hace mi gran amigo Pedro Alonso, el Santo Job, que es maravilloso. Las tengo puestas por las paredes y luego tengo estanterías y colgados cuadros, placas, de todo lo que me han ido dando. Y por supuesto el Barandales de Honor estará pues en un sitio muy preferente, pero tengo claro que será en mi estudio, en mi buhardilla, que es exclusivamente mía. Yo me he apoderado de ese rincón de la casa. Y es que tengo todo, me gusta. No soy de estas personas que te dan una cosa, la guardas ahí y tienes un mueble lleno de placas y de historias. Lo tengo puesto y bueno, estáis invitados todos. Qué guardilla, los que nos escuchan también. Esa guardilla hay que conocerla. Sí, pues la casa de gente. Cuando queráis. No te calientes, David, bueno, no te calientes. Pues hacemos turnos, ponemos una pequeña entrada que luego donamos. Eso es, mira bien. David te diría que no falte vino, ¿eh? Hombre, estando en Toro, estaría feo, ¿eh? Lo lleva él también. Estaría feo. También. Sara. Bueno, yo me estoy acordando de... Claro, David y yo nos conocemos hace muchos años cuando tocábamos en la banda de Zamora. Él todavía no escribía nada, ¿te acuerdas? Estaba empezando y... yo me acuerdo de ese David que, claro, luego fíjate, pues se ha fraguado esta amistad y yo siempre pongo en valor que tú sigues siendo ese David. Es decir, creo que por eso Zamora celebra tanto este Barandales, porque creo que lo recibimos como propio por la persona que es David. ¿Qué queda de esa persona y del que dentro de apenas, no sé, una semana, 15 días, se va a subir a las tablas del Ramos Carrión? ¿Sigues siendo ese compositor? ¿Sigues con esa misma ilusión? ¿Que ha cambiado? Pues afortunadamente, lo único que ha cambiado es una cuestión de trayectoria, de impacto y de trabajo. Pero afortunadamente, y eso también se lo debo pues a mis padres, que son los primeros que me han educado en una serie de valores, y se lo tengo que agradecer mucho. Y luego también a la gente, os incluyo, ¿no? Que es mucha, que te sostiene con su cariño y te hace tener los pies en el suelo. Y también aquí he de nombrar a mis alumnos. Si la gente no lo sabe, yo soy docente, profesor de música en el Instituto Pardo Tavera de mi Toro natal, y el trabajar todos los días con los chavales hace que tengas pues una visión de las cosas, creo que bastante ajustada a la realidad y estar en el planeta Tierra. Yo siempre digo que aunque tiene que haber detrás un trabajo, tiene que haber algo que sustente lo que ha ido llegando después, el trabajo, el visitar bandas, el componer, el recibir encargos, hasta el punto de que te puedan hacer merecedor de este honor, ¿no? Del Barandales, entre otros. Pero al final, aunque tiene que haber ese trabajo y algo que conecte con la gente, que eso tú no tienes la fórmula de la Coca-Cola, tú no tienes la llave del éxito, eso lo van a decidir siempre otros, pero yo siempre digo que estás en los sitios, aparte de por ese trabajo, por la gente. Entonces, ¿qué ocurriría si tú te desligas de la gente y te piensas el rey del mambo y crees que eres el mejor ya del mundo y te desligas de la gente? Pues estarías muy solo en esta vida y ese trayecto y ese, digamos, devenir del trabajo, de los momentos dulces, los menos dulces, pues no lo disfrutarías igual. Entonces yo digo, estoy en los sitios por la gente, pues hombre, qué mínimo de estar con la gente y seguir siendo el mismo, porque además es que ha cambiado, que trabajas más, que vas a más sitios, que antes escribías para ti y ahora escribes para entendedme, el mundo. Pero más allá de eso, creo que no tienes que perder ni la perspectiva de dónde vienes, dónde has nacido y con quién te has ido criando y aprendiendo, que además aprendemos todos de todos. O esa es mi filosofía. Este corte valdría para cualquier persona. Mira, si le grabas toda la entrevista en vídeo, te ha dejado un tal número de clips que podían hacerse virales en escuelas de coworking, en academias de música, ¿sabes? O sea, es que es filosofía de vida, de ser buena persona. Hace muchos años... es difícil ser buena persona. Hace muchos años te planteaste el sueño. El sueño, ya lo has dicho, era que tu música fuera la que sonara en las calles de Zamora.
ese sueño se ha cumplido. ¿Qué sientes de esas obras que tienes, de esas marchas procesionales también, que no suenan en Zamora, pero que son himnos también en otras partes de España? Pues evidentemente también es un orgullo, y que en Semanas Santas como Cuenca o Viveiro, que también son internacionales, por eso. Valencia, con el peso que tiene la música en general, piensen en ti y en tu música, es un honor. Pero no es querer regalar los oídos a nuestros convecinos. Pero cuando eso ocurre en tu tierra, lo disfrutas un poco el doble, ¿no? Porque lo otro lo ves más como un punto de trabajo, pero la parte emocional está, porque yo decía a Sara que si sigue estando esa ilusión, es que está intacta. Yo cada vez que me enfrento al nuevo trabajo, la ilusión de un niño. Entonces es un honor también, pero es verdad que lo que se hace en casa, yo ya lo dije en el 2017 cuando me llevé la sorpresa tremenda del reconocimiento de la Caja Rural en la Excelencia de la Cultura, que dije, es que cuando se te reconoce en casa, el regusto que te queda es doble. Mucho mejor. Porque te reconocen tus vecinos. Convecinos. Me estaba acordando, por ejemplo, de Caminos de Fe, que no es una marcha que suene mucho aquí. A mí me parece que, vamos, no sé si de hecho ha sonado en las calles de Zamora alguna vez. No. Me creo que no. No. Pero es que es un marchón, ¿sabes? O sea, es que, muchas gracias. Es que es un marchón. Decía al principio, ahora que lo vuelves a nombrar, lo de el Zamorano del Año, la distinción esa de la excelencia y la cultura. Que claro, y lo comentábamos antes fuera de antena, pues eso, que a ver, estrenáis alcalde, no le voy a pedir yo al nuevo alcalde de Toro ahora que tal, pero que la sociedad civil, yo creo que, es que creo que estamos ante un prodigio, ¿sabes? Estamos ante un prodigio y los datos están ahí y yo creo que avalan esta afirmación. Es un prodigio que nos quedamos solo en la Semana Santa. Claro. Que Edu Cabrero nos ha hablado de todo lo que hay fuera de la Semana Santa, que también es mucho. Es decir, eres un músico profesional. Hemos tenido a Jaime Gutiérrez hace unos programas, que es lo mismo. Es decir, sois gente que sois genios. Y sois de aquí y además sois humildes, os prestáis a todo. Entonces, yo siempre digo, Óscar, que currante, porque lo de genio, eso ya los Beethovenes y tal, ¿no? Pero currante, porque la palabra genio yo creo que al final es... además yo siempre, perdona que te haya cortado, pero yo siempre... también es otro de los valores que tengo inculcados, siempre le confiero mucha importancia al sacrificio, a la ley del trabajo, del esfuerzo, que para llegar a una cosa tú tengas que pasar por una previa de esfuerzo, de estudio, de paciencia, que ahora vivimos en la época de la inmediatez, y no estamos educando a los chavales en la frustración. Si las cosas salieran a la primera, tú imagínate, ¿no? No, que al final el genio también tiene que trabajar. No, que para... vuelvo a un símil futbolístico. Y perdona, Óscar, tranquilo. Que todo el mundo... que para ganar una Champions necesitas haber currado lo tuyo y lo de otros no sé cuántos más. O sea, esto es un hecho. Bueno, y sonando la alborada. Sonando la alborada, para despedir. David, que esta es tu casa, que este es tu programa. Y que aquí el equipo del programa, de verdad, pegó un buen bote cuando nos enteramos en diciembre o en diciembre. Fue en diciembre. Entre noviembre y diciembre. Entre noviembre y diciembre, sí, finales de noviembre o tal. De verdad, pegó un bote cuando se enteró de que el Consejo Rector había dicho que el Barandales de Honor era para David Rivas. Así que... me conste, gracias. El domingo de Ramos nos vemos en el Ramos, valga la redundancia, y también te abrazaremos y te volveremos a felicitar. Todo un gustazo charlar contigo, como siempre. El gustazo es mío. Muchísimas gracias por la invitación a los tres y por el cariño que siempre demostráis. Y me permitís, si no os molestia, pues también enviar un abrazo muy fuerte a los que nos escuchan y en general a toda la sociedad zamorana toresana, a los cuales agradezco muchísimo, repito, el cariño mostrado estos meses. Pues con David Rivas nos vamos, emplazándote, querido oyente, porque para qué decir más, si ya hoy lo hemos dicho todo. Hasta el viernes que viene, que será ya viernes de la cuarta semana de Cuaresma en la liturgia. Es que y quedan dos programas todavía. Estamos viernes cuasi de Dolores. Cuasi de Dolores ya la semana que viene. Que lo dicho, la semana que viene, el próximo viernes, estamos aquí con más Ecce-Homo. Como siempre, gracias por haber estado ahí y hasta entonces, mucha salud y mucha Semana Santa. Adiós. Ecce-Homo, el podcast de la Semana Santa de Zamora.